Bienvenidos a esta sexta unidad del módulo de entornos de desarrollo dedicada a la refactorización. En esta unidad veremos lo que es la refactorización, los motivos que podemos tener para refactorizar, los beneficios que obtenemos, cómo hemos de realizar la refactorización, los patrones de refactorización y prácticas que haremos en la unidad. Bien, tal y como dice la definición, refactorizar un software es modificar su estructura interna con el objeto de que sea más fácil de entender y modificar, de manera que el comportamiento observable no se vea afectado. Es decir, lo que vamos a hacer es cambiar el código sin que el comportamiento del mismo se vea afectado. Un ejemplo de refactorización puede ser cambiar el nombre de una variable para hacerlo más significativo, es decir, cambiar el nombre de t a tiempo. Otro más complejo sería coger un trozo de bloque que se repite continuamente y transformarlo en una subrutina o en un procedimiento o en un método. Y una refactorización más compleja sería transformar un if por polimorfismo. ¿Por qué vamos a querer refactorizar el software? Bien, porque debido a una serie de causas no siempre tenemos el software en las mejores condiciones posibles. Es decir, puede ser que por cumplir una serie de plazos de entrega el desarrollo se haga algo más rápido de lo que sería necesario y por tanto no hemos podido revisarlo ni probarlo suficientemente. También puede suceder que la propia complejidad del código no nos haya permitido hacer un desarrollo lo más óptimo posible. Muchas veces también el hecho de desarrollar un proyecto en equipo puede hacer que existan duplicados dentro del software. Y por último, todas las modificaciones, correcciones o ampliaciones que se realizan una vez ha finalizado la etapa de diseño, pues pueden conducir a obtener estos mismos problemas dentro del software. Bien, ¿por qué vamos a querer refactorizar? Pues porque vamos a tener un software más fácil de cambiar, porque va a ser mucho más legible, porque al estar formado por trozos de bloque pequeños va a ser mucho más fácil de hacerlo evolucionar y porque en conclusión nos permitirá programar de una manera mucho más sencilla y más rápida. Bien, ¿cuáles tienen que ser los pasos que hemos de dar a la hora de realizar una refactorización? Bueno, pues evidentemente siempre tendremos que hacerlo de forma progresiva. El primer paso, por supuesto, será combinar el hecho de la refactorización con la realización de pruebas unitarias y funcionales. Esto nos permitirá comprobar que el código refactorizado pues sigue trabajando de la misma manera antes y después de la refactorización. Obviamente también haremos uso de herramientas. El patrón más frecuente de refactorización que podemos encontrar es el patrón de código duplicado, es decir, un mismo código que se encuentra en más de una parte de nuestro código fuente. Hay muchas formas de eliminar este código duplicado, técnicas de extracción de método y promocionar campo o extraer una clase. Otro patrón de refactorización muy frecuente es el del método largo, es decir, de aquel método que hace demasiadas cosas. Los problemas que tienen los métodos largos es que es mucho más complicado su depuración. Entonces, en esos casos siempre nos convendrá fraccionar el método en varios métodos que mejoren la legibilidad y el mantenimiento. El equivalente al patrón de método largo es el patrón de clase grande en el orientado a objetos. Es una clase que hace demasiadas cosas. Para refactorizar, pues aplicaremos técnicas como la extracción de clase y de subclase.
En la técnica de extracción de método lo que pretende es coger aquellos fragmentos de código que tienen sentido por sí mismos y extraerlos del método en el que se encuentran y posicionarlos en un método nuevo. En el ejemplo vemos un método imprimir_debe en el cual vemos que se imprime por una parte el encabezado y por otra parte los detalles tal y como nos dice el comentario. En este caso sería más correcto que el método imprimir_debe imprimiera el encabezado y el detalle y tuviéramos un método imprimir detalle que pudiéramos gestionar o mantener de forma separada al método principal. El reemplazo de variables temporales lo que pretende es eliminar todas aquellas variables temporales que dificultan aplicar la técnica de la extracción de método. En el ejemplo vemos que se utiliza una variable precio base y que con esa variable precio base se devuelve un valor u otro en función de la comparativa. Lo más correcto sería que directamente tuviéramos un método precio base que nos dé de indicar ese precio base y en función de eso realizar la operación. El reemplazo de número mágico es algo parecido. Lo que tratamos de hacer es dotar de mayor legibilidad a un método, reemplazando un valor que no tiene o no tiene por qué tener mucho sentido para el programador por una constante que sí lo tenga. Aquí vemos un método que calcula la energía potencial en función de la masa y la altura y se está multiplicando por un número que es 9,81. Sería más intuitivo reemplazar ese número por lo que realmente es decir, la atracción gravitatoria, y en el método utilizar la constante. La extracción de clase lo que realiza o pretende realizar es dividir aquellas clases que sean o bien muy largas o que contienen información que se podría separar en dos clases diferentes, facilitando la reutilización. Por ejemplo, aquí tenemos una clase cliente en la cual existe un nombre de cliente y unos datos de teléfono. Si ese cliente tuviera más de un teléfono de contacto, quisiéramos tener más de un teléfono de contacto, por ejemplo fijo o móvil, nos tocaría repetir tanto el código de área como el número de teléfono. Sería en ese caso más correcto tener por un lado el nombre del cliente con su clase teléfono y por otro lado todos los datos relativos al teléfono. De esta manera podríamos, por ejemplo, en la clase cliente tener más de un teléfono de oficina, un teléfono móvil y un teléfono del hogar. Bien, vamos a hacer en esta unidad una serie de ejercicios para darnos cuenta de los patrones de refactorización y aplicar las técnicas que hemos visto y otras más. Y por último veremos cómo hacer la refactorización de manera automática con Visual Studio.